Bienvenidos a Minuto 60. En esta ocasión, pues vamos a hablar de una noticia relacionada con la educación y es la fusión de dos de las instituciones más importantes de pues esta rama ubicadas en el norte de la ciudad. Pues como ustedes ya lo han escuchado a través de varios medios de comunicación, el Colegio Merimund y el Gimnasio Campestre anunciaron recientemente que se van a fusionar y aunque esa fusión pues va a ser de manera cíclica y va a comenzar a partir de agosto de este año, pues este tema de todas maneras puso en el radar la situación de los colegios privados aquí en Bogotá y a nivel nacional, pero especialmente en Bogotá. Y para hablar de este tema nos acompaña en estos momentos Marcela Moreno. Ella es la directora de licenciatura infantil de la Universidad del Bosque. Marcela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y sobre todo para hablar de este tema tan importante que estamos viviendo en Bogotá y en el país. Sí, precisamente cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos en los colegios privados de Bogotá en cuanto al número de inscripciones, en cuanto al número de estudiantes que se están matriculando. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que hay una realidad en nuestro país y es que muchos de los padres, de los cuidadores, de las familias han decidido, pues primero, cambiar esas formas de educar. Como ustedes saben, también hay unas alternativas para estudiar, aprender en casa. Entonces puede que, entre comillas, salga un poco más económico. Entonces vemos esa corriente, pero también vemos otra corriente y es esa necesidad de fusionar varios colegios, esas corrientes pedagógicas, pues porque también esa realidad de tener bajas inscripciones. Sin embargo, pues de la necesidad de seguir fortaleciendo esas capacidades socioemocionales de los estudiantes, pues también hace que algunos padres también pues duden si continúan por una alternativa como homeschool o si lo hacen de manera presencial. También pues sabemos que por todo lo que está pasando y que es normal en la economía, de hecho Medellín también reporta un alto número de colegios que se han fusionado. Entonces la educación está cambiando, nuestra economía está cambiando, así que por decirlo así, es natural que los padres escojan una alternativa como estudiar en casa o los que trabajan en colegios piensen en fusionar esas alternativas, esos métodos pedagógicos para seguir conservando toda esa historia educativa. Y seguramente va a seguir pasando con los colegios grandes, con los pequeños y con todas estas alternativas que tenemos en la educación a 2026. ¿Esto significa entonces que estas medidas o esta medida que en concreto están implementando los colegios privados en Bogotá obedecen más a una estrategia pedagógica o será que el tema económico, el tema de la educación como negocio también está influyendo y esto de pronto es una alternativa para sobrevivir y para mantenerse ante las nuevas necesidades del mercado? Podría pensarse que también es esa reflexión pedagógica que hacemos los directivos y los miembros de una comunidad educativa para cambiar en la educación, ¿sí? No necesariamente pues una crisis económica, ¿sí? Sino que también analizar cómo las familias han decidido otras alternativas, como por ejemplo homeschool. Sé que todo este estudio que ha hecho el Merimón y el gimnasio campestre, pues ha sido un estudio grandísimo, un estudio de varios años, no es algo que tomaron de manera sorpresiva. Obviamente a la comunidad sí les ha causado sorpresa, pero el estudio fue de muchos años, entonces seguramente em, estos cambios que, como usted mencionaba, serán paulatinamente, pues darán respuestas a necesidades. Yo quisiera también resaltar que más allá de lo económico, podría ser también una invitación a, a integrar, por ejemplo, las identidades pedagógicas de cada colegio, ¿sí? Porque los dos colegios son muy buenos y son muy reconocidos en Bogotá. Entonces, más allá de lo económico, es esa reflexión pedagógica de cómo los educadores, cómo los directivos estamos cambiando a niños, familias, jóvenes que son diferentes más allá de lo económico. Obviamente, sí es una estrategia que tendría que pensar sobre la continuidad de los modelos pedagógicos, sobre la estabilidad de los maestros, pero también es una muestra de lo que está pasando en la educación. Todos estamos cambiando.
Sí, y pues ante este fenómeno, ¿qué alternativas cree usted que deberían implementar los colegios privados y las instituciones educativas, pues no solamente privadas, sino también las públicas, para seguir cautivando estudiantes, para que los estudiantes precisamente, pues sí, tienen derecho a explorar otro tipo de alternativas, Ujú. pero o sea, qué pueden hacer las universidades, las escuelas, los colegios para que el número de estudiantes matriculados no disminuya y para que los jóvenes y los futuros estudiantes sigan interesados en inscribirse y en ir a estudiar? Claro, y eso es una invitación y una tarea de todos los que trabajamos en educación, Ujú. porque ya ahora, digamos, los jóvenes, em, al pensar en educación superior, por ejemplo, ya tienen otras alternativas como cursos cortos o aprender un idioma, irse a otro país. Entonces, estas tareas de cómo la educación se puede transformar incluso desde la primera infancia, pues inician en estos colegios donde pues invita a esa reflexión y cómo formamos ciudadanos. Entonces, ahí hay varios retos. Primero, pues debe haber un sentido, ese reto pedagógico que nosotros tenemos es construir esa identidad y esos sellos formativos. Entonces, si un estudiante, independientemente de qué colegio esté o quiera, y ahí es el trabajo también con las familias, es cómo nosotros defendemos esa identidad pedagógica y cultural de cada institución. Y ahí es cuando el trabajo con las familias es muy importante, esas redes de apoyo. Por eso es que hablamos desde familia y escuela, un solo equipo. Cuando nosotros trabajamos con las familias y los cuidadores desde primera infancia, pues el compromiso es de todos. Entonces, la primera invitación es como las familias también que seleccionan homeschool, pues piensan cómo, por ejemplo, un colegio ayudan a fortalecer todas esas competencias socioemocionales y habilidades para la vida que solamente se adquieren en la socialización. Entonces, es fundamental el trabajo con las familias. El segundo punto que al podemos pensar cuando se fusionan colegios reconocidos, como los ya mencionados, es esa coherencia en el modelo pedagógico. Si nosotros estamos, por ejemplo, hablamos de una cultura de servicio, si hablamos de ciudadanos para la vida, niños y niñas que van a construir o van a fortalecer los procesos de paz, por ejemplo, en nuestro país, cómo esos modelos pedagógicos son coherentes a lo que necesitan los niños y las niñas, los estudiantes, pero sobre todo los intereses. Por eso es que también la educación está cambiando, porque los protagonistas, nuestros estudiantes, ya tienen otros intereses. Entonces ahí es cuando los profes también cambiamos esas formas de enseñar. Bueno, Marcela, pues muchísimas gracias por darnos este concepto y por habernos atendido estos minutos aquí en nuestro portal, en Minuto 60. Gracias a ustedes por la invitación y siempre abiertos aquí en la Universidad El Bosque. Muchísimas gracias, Marcela. Informó para ustedes Alexander Gómez en Minuto 60, un infinito de información.